Un gran saludo, estimada audiencia, al habla Elbertus, bienvenidos a la casa de todos ustedes caminando el sendero. Lo prometido es deuda y hoy sí haremos una breve retrospectiva histórica que nos permitirá comprender mejor de dónde viene esta lucha por el poder en los Estados Unidos que estamos presenciando durante los últimos años. Hoy se habla que si entente patriota contra el establishment pantanoso, el Estado en la sombra. Sin embargo, esta es una deformación en parte interesada de un viejo pulso entre las élites norteamericanas que entronca en los propios inicios del país. E incluso voy más allá. Vendría desde viejos conflictos de la otrahora metrópolis británica. Por lo tanto, si queremos tratar con propiedad esta cuestión, deberíamos hablar de jacksonianos contra los denominados puritanos. Esto no es ninguna broma, de hecho os animo a que busquéis en Google alguna foto del despacho Oval, donde el rubio durante su pasado mandato mandaría poner allí un enorme retrato del presidente Andrew Jackson, toda una reivindicación histórica. Yo, la verdad, que algo había oído en su día, pero he tenido que indagar un tanto sobre este asunto bien interesante, así que al grano. Andrew Jackson, séptimo presidente de los Estados Unidos y que gobernó entre los años 1829 y 1837. Resumiendo para no aburrir, Andrew vivió desde niño la cruda y dura realidad de la lucha por la independencia contra los ingleses, perdiendo por ello a muy pronta edad a buena parte de su familia. Andrew, por tanto, forjaría desde muy joven un odio feroz contra los ingleses. De hecho, hay una anécdota histórica bien conocida y que da fe de su duro carácter. Fue preso por los ingleses a la edad de 13 años y cuando un oficial inglés le ordenó que le limpiara las botas, el joven Andrew se negó diciéndole: «Legalmente soy un prisionero y exijo mis derechos como tal». Y este oficial le zumbó un tremendo tortazo con un sable, dejándole de por vida unas cicatrices en la mano izquierda y en la cabeza. A partir de ahí tendría una fulgurante carrera militar, metido en todas las trifulcas de aquella época convulsa, rodeado de una vitola tanto de triunfador en el campo de batalla como de militar muy duro, recio carácter y sin escrúpulos. Tanto que aún hoy es recordado con repudio por una parte de la sociedad norteamericana, y de hecho el año pasado sus estatuas fueron objetivos de las manifas raciales junto con las de Colón y otros personajes históricos. La razón: su persecución implacable de las tribus indias, contra las que se cometieron auténticas escabechinas, culminado todo ya como presidente en 1830 con la aprobación de la Ley de Traslado Forzoso, que legalizó las deportaciones masivas de indios dentro del territorio norteamericano. Y si tuvo esa faceta tan oscura, ¿por qué entonces resultaría de inspiración para una facción minoritaria del poder en Estados Unidos? Pues porque Andrew Jackson encarnó para muchos compatriotas el paradigma del presidente del pueblo, como así le llamaban, defensor a ultranza de las libertades individuales, que el Estado debía de inmiscuirse lo mínimo en la vida privada de las personas, además de otro detalle capital: enemigo acérrimo de las élites financieras y sus tejemanejes en el devenir del país. Él se opondría al establecimiento de lo que sería después la Reserva Federal, tal como la conocemos hoy día, que por aquellos tiempos ya comenzaba a vislumbrarse y que él interpretaba como los tentáculos financieros de la City londinense, ese poder británico que él tanto odiaba y que todavía pretendía inmiscuirse en los destinos de los Estados Unidos.
Y esta visión más populista, independiente de las élites financieras, más patriota, es la que inspira a esta corriente minoritaria del poder norteamericano, los jacksonianos. Como veis, características que encarnan bastante bien en el rubio expresidente, tanto en su contacto estrecho con la gente, siempre muy mitinero, encantador de masas, como en su embestida contra el establishment, los medios y la Reserva Federal. En cuanto a esta última, solo hay que recordar sus críticas continuas y furibundas contra la Reserva Federal durante su mandato, a la que llegó a catalogar como el peor enemigo de la economía y prosperidad norteamericana, o también como pretendía socavarla desde dentro, proyectando aupar a alguien como Judy Shelton para presidir la institución y volver al patrón oro, el fin del dólar fiduciario, que es el instrumento de poder por antonomasia de las actuales élites. Pero visto el origen, motivaciones y objetivos de estos jacksonianos y cómo se ha reflejado fielmente en la pasada legislatura del rubio presidente, vamos a analizar un momento al bando de poder mayoritario en Estados Unidos, los llamados puritanos. Esta denominación viene de ser descendientes de los llamados padres peregrinos, británicos que fundaron las primeras colonias y que pretendían vivir un modo de vida puro, siguiendo los intereses de la política exterior de Londres. Hoy día, esta facción sería la más fuerte en los Estados Unidos y mayoritaria entre demócratas y republicanos. Esta vieja ligazón de los puritanos y la Reserva Federal para con la capital económica mundial, la City londinense, da explicación también a aquella célebre visita del tío Donald al Reino Unido con la reina Chabela, donde fueron muy comentados los variados desplantes protocolarios cometidos por el rubio, evidentemente premeditados, como diciendo: no toleramos que desde Londres y sus élites financieras globalísticas metáis la nariz en el destino de los Estados Unidos. Pero volviendo a la vertiente histórica del asunto, jacksonianos y puritanos llegarían a un cierto consenso, el suficiente para lograr firmar la Constitución del país. Los puritanos daban así vía libre a su pública pretensión de imitar la estructura política británica, salvo la aristocracia, y los jacksonianos fueron los que presionaron para incluir finalmente la Carta de Derechos, así como las primeras 10 enmiendas. Estos hijos de inmigrantes buscaban con estas bases lograr el llamado sueño americano, sin ver en un futuro pisoteados sus derechos por un Estado opresor. En ello, por ejemplo, hace hincapié de forma clara la controvertida segunda enmienda, que recoge el derecho de todo ciudadano a portar armas y a la legítima defensa, medida además tendente a que el pueblo pudiera en un futuro defenderse ante un hipotético estado tiránico. Esta corriente de poder mayoritaria ha predominado durante años tanto entre demócratas como republicanos, un puritanismo que ha llevado a Estados Unidos a una política internacional de carácter imperialista, así como a un entrometimiento constante de la gran banca en la administración federal, con la pieza clave de una institución como la Reserva Federal. Élites financieras que aún hoy trazan sus estrategias desde la capital mundial del dinero, la City londinense, y es el gran apoyo de ese poder político puritano. Por ejemplo, el clan de los Arbusto, donde tanto padre e hijo serían presidentes, descienden directamente de esos padres peregrinos, y el propio Barack Hussein tuvo su gran apoyo para llegar a la presidencia en la Pilgrim Society, que tiene de presidenta a la reina Chabela de las Inglaterras. No hay casualidades. Con todo, y de tanto en cuanto, han aparecido a lo largo de la historia algún verso suelto de esa otra corriente, los jacksonianos, y los historiadores que han investigado el tema señalan sobre todo a 3 presidentes, aunque tampoco hay consenso: el presidente Kennedy, Richard Nixon y el más reciente tío Donald. Sobre este último no hay discusión posible, pues al plantar el retrato de Andrew Jackson en pleno despacho Oval lo dejaba bien claro clarinete.
Por cierto, ambos personajes provienen de emigrantes irlandeses. Discusión hay sobre Kennedy, pues si por un lado, según dicen algunos investigadores, este se apoyaría tanto en parte del establishment como incluso de grupos mafiosetes para llegar al poder, una vez llegado a él maniobró para implementar una agenda libertaria contra esas mismas élites que gobernaban en las sombras al país, como denunciara en un discurso poco antes de que se lo cepillaran. Después, Richard Nixon rehabilitaría la autoestima del votante del sur. Acabó también con el terrible conflicto vietnamita que comenzaron, todo hay que decirlo, los demócratas, pero acabaría enfrentado contra el establishment de Washington, perdiendo el cargo finalmente al salir a la luz sus métodos políticos, digamos, poco edificantes. Además de que, acuciado por la necesidad extrema de financiación, aceptó los cantos de sirena de algunos asesores para abandonar el patrón oro. Desde luego, una presidencia desdichada. Así que, en resumidas cuentas, damas y caballeros, como suele decirse, de estos polvos nos vienen estos lodos. Mucho patriotas contra Estado en la sombra, pero como habéis podido ver hoy, esto hunde sus raíces en los propios inicios de los Estados Unidos. ¿Volverá algún presidente a enarbolar en el futuro esos ideales jacksonianos? ¿Lo será incluso otra vez el tío Donald en el 2024? El tiempo dirá. Hasta aquí por hoy, querida audiencia, rematamos esta perla de carácter histórico que nos permite comprender mejor el porqué de lo que sucede en la actualidad y sin más se despide ya su siempre humilde servidor, Elbertus.